Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El tema que voy a tratar el día de hoy tiene que ver con el alegato de algunos autores de que el mundo estaría en proceso de enrumbarse hacia una nueva Guerra Fría. Y la pregunta es qué tan verosímil es ese alegato. Es la pregunta a la que intentaré responder. Empiezo por la conclusión, no es particularmente verosímil. Eh, el nombre Guerra Fría, habría que empezar por recordar eso, surge en contraposición a la principal alternativa cuando hablamos de un mundo de potencias que tienen armas nucleares. Es decir, la alternativa a una guerra fría era una guerra termonuclear. Una guerra en la cual el uso de armas nucleares generaría temperaturas tan elevadas que, por ejemplo, el cuerpo humano pasaría del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por eso Guerra Fría, ¿no? Porque las potencias no se enfrentaban directamente, dadas las implicaciones que una guerra entre potencias nucleares podía tener. Y sí se enfrentaban indirectamente a través de aliados en estados ubicados en la periferia del sistema internacional. Las dos Coreas, los dos Vietnams en su momento, por ejemplo. Y dicho sea de paso, por eso surge el movimiento de países no alineados, que pretendía precisamente establecer que países de reciente independencia, aunque también estaban en ese movimiento países como el Perú, que tenían más de 150 años de independencia cuando surge ese movimiento. Pero la mayoría de los integrantes del movimiento de países no alineados eran países de reciente independencia que querían decirle al mundo, a través de este organismo, que su prioridad no era dirimir los conflictos de interés entre las grandes potencias en la periferia del sistema o alinearse con una u otra potencia en el contexto de la Guerra Fría, sino que la prioridad era el desarrollo económico, ¿no? Pero bueno, habría que añadir además que contra lo que el término parece sugerir, la metáfora de la guerra aquí es equívoca, porque hubo cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Por ejemplo, suscriben acuerdos de limitación de armamento estratégico o, a diferencia de lo que ocurrió, habría que recordarlo, con la pandemia del COVID-19, la Unión Soviética y los Estados Unidos cooperaron para producir una vacuna contra la viruela, ¿no? Eh, pero además acabo de citar a la Unión Soviética y esa es una de las razones por las cuales hablar de Guerra Fría es un anacronismo. La Guerra Fría enfrentó a dos bloques que encabezaban respectivamente los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No era Rusia el contendor de los Estados Unidos. Cuando se habla hoy en día de una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, se ignoran las enormes diferencias que existen entre Rusia de un lado y la Unión Soviética durante la Guerra Fría del otro. Por ejemplo, la Unión Soviética llegó a representar un 44% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. O sea, era una economía bastante más pequeña que la estadounidense, pero era cerca de la mitad de la economía estadounidense. La Rusia actual no representa ni siquiera el 10% de la economía de los Estados Unidos. Desde ahí hay una diferencia bastante grande. Y esto es importante porque obviamente es la economía la que sustenta otras dimensiones de la Guerra Fría, como el gasto en defensa. El gasto en defensa de la Unión Soviética, aunque nuevamente era menor que el de Estados Unidos, llegó a competir con el de Estados Unidos. Era por un amplio margen el segundo mayor gasto en defensa de cualquier Estado en el sistema internacional. Eh, Hoy en día, en cambio, bueno, 2020, según una información que compiló en su momento el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo,
En 2020 el gasto de defensa de Estados Unidos representaba cerca del 40% del gasto de defensa global y además representaba un total mayor que la suma del gasto de defensa de los 10 países que le seguían en nivel de gasto de defensa, 8 de los cuales eran aliados formales de Estados Unidos en diversas alianzas, desde la OTAN hasta la alianza conocida como AUKUS, ¿no? Que integra Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. AUKUS es la sigla o el acrónimo en inglés formado con las siglas de los tres países, ¿no? Entonces, digamos, Rusia no es una potencia en ningún ámbito comparable a la Unión Soviética. De hecho, por ejemplo, la Unión Soviética tenía alianzas militares formales como el Pacto de Varsovia. Merced al Pacto de Varsovia, la Unión Soviética tenía presencia militar en la actual Alemania, que en ese entonces era la República Democrática Alemana. Rusia no tiene alianzas militares remotamente comparables a el Pacto de Varsovia, y no hablemos ya de la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, que no solo persistió tras el fin de la Guerra Fría, sino que amplió su membresía para incorporar hoy en día 30 países. A diferencia de Estados Unidos, que tiene, bueno, hay un autor que habla de 750 bases norteamericanas ubicadas en unos 80 países de los 5 continentes. Es discutible que todas esas formas de presencia militar estadounidense puedan ser calificadas como bases. Pero en todo caso, Estados Unidos tiene cuando menos 700 destacamentos militares emplazados en cerca de la mitad de los países del mundo en los 5 continentes. No hay nada remotamente equivalente por parte de Rusia. Rusia solo tiene presencia militar en algunas, no todas, algunas exrepúblicas soviéticas que solían ser parte de un mismo estado con Rusia, y en Siria, en la base naval de Tartus, que es la única base en el mar Mediterráneo que tiene Rusia. Tiene una presencia bastante menor en Vietnam también, pero básicamente ahí para uno de contar, ¿no? O sea, la presencia militar rusa más allá de sus fronteras es sumamente limitada. La Guerra Fría, por otro lado, fue una confrontación de alcance mundial, no solo por las alianzas militares que se formaron en el contexto de esa confrontación. Por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca era la versión, o pretendió ser, aunque nunca llegó obviamente a esos niveles, pretendió ser una alianza regional comparable a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. O sea, había alianzas de defensa en diversas regiones del mundo en el contexto de la Guerra Fría. Eso no existe, como dije, por lo menos no de parte de Rusia hoy en día, pero además la Guerra Fría no solo enfrentó a dos potencias que eran militarmente superiores en capacidad al resto de países del mundo. Además confrontó dos sistemas políticos y económicos antagónicos que se ofrecían como modelo a seguir para los países del mundo en desarrollo. La economía basada en la empresa privada, la economía de mercado en mayor o menor proporción, dependiendo del caso, o sea, una economía capitalista, propiedad privada sobre los medios de producción, y un régimen de democracia representativa en contraposición a una economía en donde la virtual totalidad de las empresas eran propiedad pública, propiedad del Estado, quiero decir, y en donde la asignación de recursos se determinaba con base en la planificación centralizada de la economía, ¿no? Y un sistema político que eran básicamente dictaduras de partido único.
Nuevamente, no hay modelos que pretendan ser exportables en debate, por lo menos nuevamente del lado de Rusia. La fuente de legitimidad fundamental del régimen de Putin es el nacionalismo étnico. Y el nacionalismo étnico solo apela a quienes pertenecen a la etnia rusa. El nacionalismo étnico ruso, obviamente. La fuente de legitimidad que le permite a Putin tratar de obtener aliados más allá de sus fronteras es la reivindicación de la denominada multipolaridad, a lo cual me voy a referir en unos minutos. O sea, la idea de que, recuerden que cuando termina la Guerra Fría se hablaba de un mundo unipolar, en donde Estados Unidos era presentado como la potencia hegemónica en el sistema internacional. La idea de proponer un mundo multipolar como objetivo era la idea de que el poderío norteamericano, que se utilizaba de manera discrecional, incluso en contra del derecho internacional, como en el caso de la invasión de Irak, debía ser contenido por otros estados del planeta que debían desarrollar su propio poderío fundamentalmente militar como contrapeso al poderío de los Estados Unidos. Esa era la idea fundamental detrás de la reivindicación de la multipolaridad, a la que, como dije, me voy a remitir en unos minutos. Pero bueno, la fuente básica de legitimidad del régimen de Putin es el nacionalismo ruso, ¿no? Y eso no apela a nadie fuera de la población rusa en ese país o en otros países, sobre todo ex repúblicas soviéticas. Además, digamos, Rusia ya no representa ni siquiera el segundo mayor gasto de defensa en el mundo. Ese país es China, ¿no? Que tiene el segundo mayor nivel de gasto de defensa en el mundo. Y además estamos viendo en la guerra de Ucrania que el armamento ruso en el plano convencional es bastante inferior en calidad, hasta donde se puede establecer, que el armamento convencional de países de la OTAN y en particular de los Estados Unidos. Sabemos que Ucrania libró conflictos armados con Rusia desde 2014 y su desempeño fue bastante mediocre. Entonces hay razones para suponer que el gran desempeño militar que está teniendo Ucrania en este momento se explica no por, recursos o formación con la que el ejército ucraniano contara desde antes, sino que se explica por el armamento que le provee la OTAN, por la información de inteligencia que le provee la OTAN y por el entrenamiento que la OTAN provee a soldados ucranianos en territorio de países de la alianza como Polonia, ¿no? Entonces, digamos, es sobreestimar demasiado las capacidades de Rusia, hablar de una nueva guerra fría como si Rusia fuera equivalente a la Unión Soviética. Y recordemos, repito, que la propia Unión Soviética no era tan poderosa ni sola ni con sus aliados como la OTAN. Rusia es aún menos poderosa en cualquier definición posible del término, poderío militar, número de aliados, etcétera, o tamaño de economía. Rusia es aún menos poderosa que la Unión Soviética, que ya era menos poderosa que Estados Unidos, y Rusia no tiene alianzas como el Pacto de Varsovia, que era más débil que la OTAN. La ventaja que tenía el Pacto de Varsovia es que sus tropas estaban esencialmente en el lugar donde era previsible una confrontación de ocurrir entre las grandes potencias, que era el centro de Europa, mientras que la mayor parte de las fuerzas de la OTAN estaban en territorio estadounidense o en otras regiones del mundo en las que había emplazados soldados estadounidenses. Lo que sí persiste de la Guerra Fría es el principio de la destrucción mutua asegurada. Y ahí, claro, Rusia cuenta con miles de cabezas nucleares, a diferencia de China, que solo cuenta con algunos centenares. Es discutible, sin embargo,
que tener miles de armas nucleares genere mayor capacidad de disuasión que tener solo algunos cientos. Básicamente el principio de la destrucción mutua asegurada es lo que su nombre indica, es autoevidente. Y con unos cuantos centenares de bombas atómicas, incluso en el escenario hipotético en el que buena parte de ese arsenal se ha destruido antes de que pueda ser lanzado, por ejemplo, desde China hacia los Estados Unidos, con que la 10ª parte de las bombas nucleares que China pudiese haber lanzado contra objetivos occidentales impactaran en su objetivo, generarían un costo inadmisible y por ende tendría efecto disuasivo. Da lo mismo si son miles o cientos de armas en ese sentido, armas nucleares quiero decir, porque el principio de destrucción mutua asegurada está garantizado en ambos escenarios, ¿no? Claramente eso significa además que las grandes potencias no se enfrentan directamente, sino a través de aliados, como estamos viendo en Ucrania. Rusia enfrenta directamente a Ucrania, pero la OTAN enfrenta a Rusia armando a Ucrania, no atacando directamente a Rusia. En el caso de China, las diferencias, si alguien pudiera pensar en una guerra fría que involucre a China y Estados Unidos, las diferencias con la Unión Soviética también son enormes, ¿no? Primero, Estados Unidos virtualmente no mantenía niveles significativos de interdependencia económica con la Unión Soviética. Estados Unidos sí tiene un alto nivel de interdependencia económica con China y por ende todo aquello que haga daño a la economía china puede resultar siendo un boomerang que afecte también a la economía estadounidense. Hasta 2018 eran el primer socio comercial el uno del otro, China y Estados Unidos. Hay unas 70.000 empresas de matriz estadounidense que invierten en China. Hay cadenas de suministros que involucran a ambos países. Y entonces, por ejemplo, algunas sanciones de Estados Unidos contra productos ensamblados en China afectan a empresas norteamericanas que ensamblan esos productos en China. Por ejemplo, el iPhone, ¿no? Que es un producto que pertenece a una empresa de matriz estadounidense, Apple, pero que es ensamblado dentro de una cadena internacional de suministros que involucra 12 países aproximadamente. El producto final es ensamblado en China. Entonces, dejar de importar iPhones de China afectaría a empresas norteamericanas, además de afectar a los consumidores estadounidenses. El gasto de defensa chino es aproximadamente la 1/3 parte del gasto de defensa de los Estados Unidos. China no tiene bases militares en otros países, salvo probablemente por una base naval en Djibouti, y Djibouti es un país que alberga bases navales de varios países de la OTAN, o sea, no es que solo haya una base naval china, pero en general China no tiene ni sistemas de alianzas comparables a la OTAN, ni una presencia militar en ultramar comparable a la de Estados Unidos en lo absoluto. Además, China no ha iniciado una guerra en más de 40 años, la última que libró habiendo sido el atacante fue contra Vietnam en la década del 70 del siglo pasado, y no apoya a los rivales de Estados Unidos en conflictos regionales como el de Siria, cosa que sí hacía Rusia, ¿no? Entonces, repito, hay grandes diferencias entre lo que pudiéramos estar contemplando hoy en día y lo que fue la Guerra Fría entre 1945 y 1991. Sobre el tema de la multipolaridad, un par de apreciaciones generales y concluyo con eso. En primer lugar, ¿cómo se definen los polos en un mundo multipolar? La forma convencional de definirlos era con base en dos criterios. Uno, poderío relativo, sobre todo poderío militar. No voy a entrar a la discusión de qué implica a su vez eso, pero en fin, poderío militar, digamos, quién tiene más tanques, si quieren verlo, o si un país tiene o no armas nucleares, por ejemplo, ¿no? Ese sería un criterio mucho más claro. Pero además de poderío militar,
cuando se habla de un mundo unipolar, bipolar o multipolar, lo que también se quiere implicar es que los polos, sean uno, dos o más, tienen la capacidad de generar, los polos de poder, quiero decir, los estados poderosos, tienen la capacidad de generar un orden político entre sus aliados, generar alianzas militares, generar instituciones económicas de integración, cooperación, etcétera. Sin embargo, el Reino Unido, con mucho menos proporción del gasto de defensa global que Estados Unidos hoy, y con una presencia militar en ultramar que probablemente no era tan extensa como la de Estados Unidos hoy en día, logró gobernar la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Fue el mayor imperio colonial en la historia de la humanidad. Estados Unidos, con todo el poderío que se le atribuye, y ahí es donde uno entiende que el poder es una relación social y no una posesión material, con toda la posesión material, digamos, que tiene en materia bélica, con todas las bases de ultramar, no fue capaz de crear un orden político estable con un régimen aliado en un país pobrísimo y relativamente débil incluso en el plano militar como Afganistán. ¿Quién es por ende más poderoso o quién fue más poderoso? ¿El Reino Unido, que gobernó la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, o Estados Unidos, que no pudo controlar eh, siquiera Afganistán? Si lo pensamos en términos de posesiones materiales, poderío militar, en otras palabras, bueno, en otras palabras no, porque no es exactamente lo mismo, es un poco lo que quiero llegar, pero el punto es, si hablásemos solo de posesiones militares, número y tipo de armas, grado de preparación de tropas, emplazamientos en ultramar, Estados Unidos hoy en día es mucho más poderoso de lo que fue jamás el Reino Unido. Pero si hablamos de control efectivo de territorio y población, el Reino Unido era mucho más poderoso de lo que jamás fue Estados Unidos. Entonces, el poder es una relación social, es la capacidad de hacer que alguien haga algo que no haría, de no mediar esa relación de poder. No es una posesión material. Eh, Ahora, un mundo multipolar es realmente deseable, concluiría con esto, ¿no? No, en mi opinión, no. Eh, digamos, el mundo que vivimos en este planeta en la primera mitad o entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar tuvimos colonialismo, dictaduras comunistas y fascistas, Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial. O sea, era un mundo profundamente violento y caótico en donde los estados con mayor capacidad militar ejercían un poder discrecional no restringido por nada que no fuera la voluntad de sus gobernantes. No veo por qué para países en desarrollo eso sea una alternativa preferible al statu quo actual, ¿no? Al estado de cosas imperante en este momento. Eh, la alternativa a la hegemonía norteamericana, si eso es lo que se teme, o a la unipolaridad que habría existido inmediatamente después del fin de la Guerra Fría, en realidad sería el multilateralismo más que la multipolaridad. Es decir, que el derecho y las instituciones internacionales restringen en alguna medida el ejercicio discrecional de poderío por parte de los estados con mayor capacidad económica o militar. Si alguien cree que eso es ingenuo, recuerden que merced a un fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Perú tiene hoy en día 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Océano Pacífico que no tenía antes de ese fallo y que todo el mundo reconoce a Perú, incluyendo Chile, país que siendo militarmente o teniendo mayor capacidad militar, que el Perú no utilizó esa capacidad militar para prevalecer en ese diferendo limítrofe y acató sin aspavientos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso es un ejemplo de
multilateralismo en acción. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.